Ayer era el 11. Ayer vimos lo que era el número 3, ¿verdad? Estaba el diagonal. ¿Qué más les quedó ayer? El control, en la tríada, es también esta capa embrionaria del mesodermo nuevo, es decir, que es el neocórtex, es la parte más evolucionada del desarrollo humano. ¿Sí? Bien, es donde están los circuitos neurológicos, las redes neurológicas, es la pantalla mental, si se quiere, pero simultáneamente es la tríada. ¿Cuál tríada? ¿Cuál tríada principal? ¿Sí? Vamos a tener una tríada principal y después tríadas secundarias, de acuerdo a lo que queramos observar, lógicamente, como dijimos, sí que cerebro órgano es una tríada, madre, padre, hijo es una tríada, bueno, hay muchas tríadas. Bueno, ahí le puse los años, ¿no? De 4.500 millones de años, la formación de la Tierra, 3.800 millones de años, los organismos unicelulares, los procariotas. Miren que procariotas empieza con propósito, ¿sí? Y 2,5 millones de años, la evolución del género Homo, que hablamos ayer. Entonces, si dijimos que la madre es la pregunta, de alguna manera, nosotros tenemos que poder ver a estas tres madres que tenemos dentro de cada una de nosotras. Una es la madre biológica, otra es la madre de identidad y otra es la madre social. ¿Sí? Si nosotros activamos los tres puntos, podemos ver los tres en uno que están sucediendo permanentemente. Y podemos ver cuando a veces nos ponemos más en madre biológica y otras veces nos ponemos más en madre social y otras veces nos ponemos más en madre identidad. Cuando yo digo a mi hijo que tiene que estudiar algo que yo no estudié, ¿en qué madre le pongo? Identidad. En madre identidad. ¿Sí? En madre 4. Sería un 7-4. El 7 me queda en 4 nada más, pero no me baja al 1. ¿Sí? Bien. Entonces, y madre biológica es. Nosotros tenemos a todas las madres biológicas. De alguna manera son un programa que yo llamo programa puerta, ¿sí? En donde yo puedo activar o desactivar ese programa. Y el éxito va a venir a ser la salida de ese programa, ¿no? Pero lo que nos pasa muchas veces es que justamente en esta parte biológica aparece algo que es el miedo. El miedo es netamente biológico. Después nosotros lo trasladamos a lo social, por eso tenemos un policía acá abajo en la puerta, ¿no? Pero parte de un miedo biológico. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos una profecía comprometedora, por ejemplo, tengo miedo a que me roben, pero después vienen y me roban, ese miedo es la salida del miedo. ¿Sí? Muchas veces el miedo es la salida del programa. Nada más que hay personas que no atraviesan el miedo y se quedan como en la puerta. Entonces, llegan a la puerta, regresan, llegan a la puerta, regresan, llegan a la puerta, regresan. Entonces, no atraviesa el miedo, entonces nunca tiene éxito. Es como que exacto, no lo atraviesa. Y el miedo es la salida del programa. ¿Sí? Hay que transitar. Y lo tenés que transitar a eso. ¿Me puedes dar un ejemplo claro, madre biológica con miedo? Ahora te voy a mostrar las madres biológicas que tengo acá preparaditas, porque acá puse a las mejores madres del sol, de nuestras primas. Estas son nuestras primas.
Una madre biológica es la madre que tiene los 4 programas básicos con todos sus pliegues. Los 4 programas que vimos ayer. ¿Qué significa madre biológica? Significa que todo lo que implica mi hijo tiene que ver con la supervivencia. Y para la supervivencia las madres hacemos muchas cosas. Muchísimas. Y algunas tienen que ver con todos estos programas. Por ejemplo, esta larva, la primera de la imagen, no me acuerdo el nombre, bueno, es la supervivencia del grupo por la del individuo. ¿Qué quiere decir? Que ella le da de comer a todos sus hijos, pero si hay uno que pide comida de más, se lo come. ¿Sí? Porque ella le puede dar a 5 nomás. Si hay 6 y ella ve que no puede, a uno lo va a matar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas madres nosotros tenemos? Madre de identidad o madre social, que tienen esta lógica de estas larvas o cucarachas, son cucarachas, que no pueden darle energía a todo el grupo. Entonces, a uno no les dan, lo desatienden. ¿Pero por qué? Porque tienen este broche con lo grupal, como el grupo es el que sobrevive, no el individuo. ¿Se dan cuenta? Se lo ve, los consultores de las madres también que, por ejemplo, los maridos veían el alimento, todo, y eran que buscaban solamente la carne. Muere el marido y esta mujer no sabe qué hacer con 6 hijos, no sé, fregar. O los va dejando. Los va dejando. Bueno, madre biológica. Madre biológica. Eso es otro ejemplo. Madre biológica. Entonces, tenemos mucho de esto. Exacto, lo que gana. Cuando la naturaleza no hace nada de más. La naturaleza es eficiente. Si vos tenés 6 hijos, porque vos le podés dar de comer a 6 hijos. Es así, pero tenemos la traba en ese pasado biológico. Es una traba, es una herida. Es una herida en ese pasado biológico. Porque recuerden que en esos 21 días, la embriogénesis, nosotros tenemos toda la información de toda la humanidad. Entonces nosotros tenemos la información, de toda la Tierra. De toda la Tierra, no solamente de toda la humanidad, sino de todos los organismos vivientes, desde el unicelular hasta el unicelular. Entonces, nosotros necesitamos esta información y algunos la activan. En una circunstancia determinada, por ejemplo, se va el marido, se va el macho, activo un programa biológico. Entonces, mi maternidad es biológica. ¿Sí? Bien. También, bueno, pero tiene que ver con eso, con que es biológico, no le voy a poder dar de comer, no va a poder sobrevivir. Entonces, la entrada y la salida del programa 1 de la supervivencia es la muerte. Es decir, que yo me doy cuenta, si mató a su hijo, el broche que ella tenía era con la supervivencia. Porque la entrada del programa te da la salida. Vendría a ser todo el 1, toda la franja de abajo del 1 que vimos ayer. ¿Sí? Entonces, esa madre está solamente en la supervivencia. Todavía no activó el 2, el 3. Por eso, a muchas madres biológicas, ¿qué se les decía en una época? Vos tenés que ser más emocional con tu hijo. O esta madre no tiene sentimiento. Exacto, pero de alguna manera se le pedía a la madre que active el plano 2. ¿Sí? Se le pedía a la madre que salga del mundo, que tenga emoción, claro. Pero nosotros las frecuencias las hemos ido descubriendo por etapas, por evolución. Entonces tuvimos que ser muy biológicas para después activar la emoción, para después activar el psique. Entonces, pero ahora estamos en un tiempo en donde
todas las frecuencias tienen que estar simultáneamente. Porque así como en un pasado fue importante tener una identidad para tener un territorio, porque teníamos que tener la identidad argentina para tener un territorio que íbamos a sobrevivir, ahora es importante activar todas las frecuencias, no una sola cada 200 años, o 100 años, o 50 años, porque ahora el tiempo está acelerado. O acá también sería el sacrificio humano, que habían algunas caicas de que daban, por ejemplo, el hijo varón y mujer. Exacto. Sería eso también. Exacto. Los sacrificios son sacralización de algo biológico. Vos lo sacralizás porque no podés, necesitas espiritualizar algo que es netamente biológico, que no le podés dar otra explicación. Entonces ahí nacen los rituales, que ya serían en una etapa 4 de la humanidad, donde, bueno, todo lo biológico, como no lo puedo ver, lo sacralizo, lo pongo en tribunal, lo que dice lo espiritual. ¿Sí? Bien, después tenemos esta madre águila, una águila negra, no sé qué es el nombre del conocido, ella disfruta de la pelea entre los hijos y los hace pelear, ¿no? Con diferentes investigadores de Animal Planet fueron a investigar todos los tipos de madre que había en el reino animal. Y bueno, hay un trabajo en la revista Forbes que habla de todas las madres, de la mejor hasta la peor, pero bueno, no lo vamos a ver desde ese punto de vista, lo vamos a ver desde que nosotros tenemos programas como este, o pueden ser nuestras madres, o nuestras tías, o nuestras abuelas, en donde disfrutaban de esa pelea entre los hijos, ¿sí? Muy sutil, muy, no, muy consciente, si se quiere, muy consciente, pero tiene que ver con ese programa biológico. Después le vamos a poner un nombre. Hijos se enferman porque la madre se mujer. Sí, tal cual. Bueno, cuando ellos dicen por qué pasa esto, todo el por qué de Tucumán va a ser ahora porque no activa ese 8. ¿Sí? Porque no activa ese 8, porque estos programas, estos 4 programas básicos, observen que es lógico que es lo que estoy diciendo, que cuando el hombre, el mono, el simio, se transformó en hombre, se vivió, se paró. Entonces pudo hacer de esto a esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros no activamos el 8, estamos en modo biológico. Nada más, nada menos. Entonces, por eso es tan importante el rol de ustedes, porque son los que van a levantar el C8, van a erguir a ese animal, lo van a erguir, porque quedó en este pasado biológico, en la supervivencia, ya. ¿Sí? Entonces, la independencia es la trascendencia de ese pasado biológico, ¿sí? Pero no es que lo voy a excluir, porque nosotros excluimos a los animales y tuvimos ahí un gran parche o un gran punto ciego. Pero no se trata de excluirlo, se trata de integrarlo para desintegrarlo, ¿sí? Integrarlo, porque el 8 lo que hace es integra para después desintegrar, para después derivar y soltar. Esos programas biológicos. Yo no puedo negar, como vas a la Casa de las Flores, que niegan todo lo que hay, no, es negro, ay, no. ¿Por qué es negro? ¿Por qué le molesta el negro? Porque es lo más cerca a lo biológico. Porque es lo más cerca al pasado nuestro. Es la representación de nuestro pasado africano. Por eso me molesta el negro, porque me recuerda lo que soy, me recuerda mi pasado, mi izquierda. ¿Sí?
Entonces lo excluyo. Pero cuando lo excluyo, ahí tengo el punto ciego de todos mis programas biológicos. ¿Sí? En el fin, y este es el principio de la constitución, el delfín hace. Claro, delfín real, es una palabra encima. Wow, delfín, ¿no? Bueno, lo que hace la hembra delfín es, como sabe que los machos matan a todos los hijos, se amarea con todos. Para que el macho, todos los machos no sepan de quién es el hijo. Entonces, de alguna manera, elimina la posibilidad de que su hijo sea muerto por algún otro macho. ¿Sí? Entonces, es supervivencia. Es supervivencia. Quedó ahí ese pasado biológico. Para que no te maten a tu hijo, tenés que aparearte con todos los machos, porque todos los machos son potenciales asesinos de mi hijo. En cambio, si los machos no saben, no lo va a matar. No lo va a matar porque puede ser el hijo, ¿no? Y acá tenemos al mito de Edipo y ¿no? Todos los cuentos que nos hemos inventado por esto. Bueno, esta es la madre coneja, siempre está ausente. Siempre está ausente. Con ella, a donde voy, ahí está mamá, con siempre. Pero tiene muchos hijos, pero siempre está ausente buscando comida. Pero bueno, pero está sola. Ahí los machos también. No hay un papá conejo. Entonces, como está sola, tiene que salir a buscar. Que no los machos conejos también los comen. Sí, yo sabía. Sí. La mamá conejo no está con sus hijos, no está presente. No puede conectarse con sus hijos. Que son las mamás de hoy en día que están todo el día trabajando. Cuando llegan no saben vincularse con su hijo emocionalmente. Entonces, muchas veces pasa que vemos en el consultorio que la mamá no está porque no sabe cómo comunicarse con este cachorro. Quizás su mamá no se comunicó con ella, no se vinculó emocionalmente, pero simplemente un circuito que falta, nada más, no es ni mala ni buena. ¿Sí? Es un circuito que falta. Hay que instalar ese circuito para que pueda comunicarse, ¿no? Pero puede comunicarse con sus nietos. Después se ve a veces madres ausentes que tienen una buena presente. Sí, tal cual. Pero acá no se trata de la conducta, sino más bien de la conciencia. ¿Sí? Porque no importa si vos lo vas a... Siempre la naturaleza lo va a saldar. Siempre lo va a saldar. Pero lo salda porque vio la lógica. Exacto. La biología de la lógica. Entonces, siempre lo va a saldar la biología. Tendrás que vos, que también sos biología, puedas tomar conciencia de ese aspecto. ¿Sí? Nada más. Entonces, bueno, la madre pulpo es la mamá que tiene muchos hijitos y siempre está queriendo controlar todo, ¿no? Queriendo controlar lo que pasa acá, lo que pasa con este hijo, con este hijo, con este hijo. Es muy agregada, pero vive poco. Claro, vive poco la mamá pulpo, porque no puede vivir mucho. Entonces, acá, por ejemplo, en los clanes familiares se produce una situación de programas cuando hay hijo único, cuando hay 2 hijos, cuando hay 3 hijos, cuando hay más de 3. Como dijimos que el desdoblamiento es en tríadas, generalmente está sucediendo esto. En un hijo único, la tríada es la mamá, el papá y el hijo, ¿sí? Pero luego, cuando se empieza a desdoblar, lo que sucede es que la pareja nace de nuevo un nuevo hijo, el segundo hijo, y por todo el tiempo que sean 2, van a estar evocando
el vínculo de mamá y papá, aunque sean 2 mujeres o 2 varones, y si son mujer y varón, más todavía. Claro, están evocando a la pareja. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, vamos a tener el desempate, el tercero, ¿no? Porque el desempate vendría a ser el que va a equilibrar las cargas de mamá y de papá. Va a ser como de nuevo el nuevo 3. El primer 3 no se pudo ver la distorsión con el primer 3, con el primer hijo. Entonces se va a poder ver cuando de nuevo venga el tercero. Entonces ahí va a ser una nueva estabilidad para ese vínculo familiar. Entonces, generalmente cuando hay 2 hijos en la familia, lo que está sucediendo es que están permanentemente buscando la estabilidad. Y no hay estabilidad. Lo que quiero que vean es que cuando tienen en la consulta o cuando tienen en su familia una familia de 4 o una familia de 3, una mamá y 2 hijos, ¿sí? Si el papá no está, el papá está ausente, el desdoblamiento de papá y mamá se va a dar en esos 2 hijos, ¿sí? Entonces, inconscientemente van a ser una pareja. No voy a saber por qué mi hermana se comporta como se comporta, igual que papá que se fue de la casa y construyó otra pareja, otra familia, ¿sí? Entonces, como no me la puedo agarrar con papá, mi hermana está haciendo de antena para que yo pueda poner a cero esa información que está muy comprimida en el inconsciente, que es mi conflicto con papá, ¿sí? Es muy interesante esto, porque cuando se dan 2 hermanas, cuando se dan 2 hermanos, pero más aún cuando se da la famosa parejita. La famosa parejita es una pareja inconsciente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el inconsciente necesita los pares, así como necesita las tríadas, también necesita los pares. Entonces, es muy interesante ver los conflictos que nosotros tenemos de a pares. ¿Por qué? Porque los pares me van a estar mostrando conflictos en los pares que yo tengo en mi cuerpo. ¿Pares de qué tengo? Pares de ojos, pares de riñones, pulmones, mamas, piernas, ¿sí? Entonces, tengo un problema en una pierna, en una rodilla, tengo un problema de par, ¿sí? Más allá de la desvalorización y todo eso, pero entiendan que nosotros estamos viendo ahora la lógica. No es que les estoy dando un mensaje incompleto, sino que quiero construir la columna vertebral lógica de todo lo que ustedes después ven en biodecodificación, en bioneuroemoción, ¿sí? En constelaciones familiares. Van a ver esta estructura lógica, la van a ver en todos los otros desarrollos terapéuticos. Es muy interesante eso de la autoridad y la podemos vincular con estas 3 diseños de madre que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, estas madres sociales de las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué son religiones patriarcales? Porque ¿dónde está puesta la autoridad? En el varón. Pero, ¿quién es la autoridad más allá de los hombres de la familia? Una autoridad abstracta. Es Dios, no es la diosa, es Dios. Entonces, obviamente que hay una identificación de que la autoridad tiene que venir por un aspecto masculino, ¿sí? Y si bien hay una verdad detrás, porque masculino y femenino son una unidad que están permanentemente, la mente concreta lo vio como que es el varón, el masculino, cuando en realidad nosotros hoy en día vemos que hay mujeres que son muy masculinas también y que tienen este aspecto andrógino de poder vincular al masculino y al femenino. Y hay hombres que también pueden vincular al masculino y al femenino, pero esto es el abstracto. Cuando yo no lo puedo ver, lo tengo en concreto. Y cuando no lo puedo ver, voy a tener un diseño que me avale
mi distorsión, ¿sí? Porque primero viene la experiencia y después viene el diseño que nosotros construimos socialmente. ¿Sí? Por eso ayer hablábamos que en la medicina, el sistema de salud, va a venir más lento que nuestro proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos primero nosotros los que vamos a construir el sistema de salud. No podemos pretender que sea el sistema de salud el que nos conduzca a nosotros, nos modele a nosotros, ¿sí? Entonces, no, es como lógico. Cada uno vamos a ir construyendo luego el sistema de salud, ¿sí? Bien, entonces lo mismo con las religiones y lo mismo con los diseños. Si la religión me opera, yo no voy a poder modificar la religión, porque yo voy a estar sumiso de algo que fue oportuno para gente de hace 2000 años atrás. ¿Sí? Fue oportuno, fue lo mejor que les pudo pasar para salir de ese estado biológico, si se quiere, ¿no? De ese programa Java. Fue necesario decir, bueno, no, ahora acá nos vamos a portar bien, no vamos a tener relaciones intrafamiliares, porque no sabíamos por qué, era un mandato, no sabíamos por qué, ¿sí? Pero bueno, ahora estamos en otro punto en donde vemos la lógica de ese por qué. No necesito por mandato respetar a la mujer, porque de nuevo estaría quedando abrochada la lógica, ¿sí? Entonces, esa es la distorsión de la identidad de género, ¿sí? De nuevo ese idioma Java puesto en una identidad de género. Entonces, me tenés que respetar porque soy la mujer, porque soy la madre, la dadora de vida. Y si a la tierra mira todo lo que le hago, mira que no te voy a poder lastimar a vos. ¿Qué me importa a mí eso? ¿No? Es como eso que decían, pensar de que nadie te va a hacer nada porque sos buena persona es lo mismo que decir que el león no me va a comer porque soy vegetariano. O sea, es una distorsión de nuestra percepción, ¿sí? Porque no se trata de bien y mal, se trata de pregunta y respuesta. No se trata de bien y mal. Bien y mal es una creación humana. Cuando veíamos las cosas en 2 dimensiones o cuando veíamos en blanco y negro. A Charles Chaplin, ¿no? Entonces, bueno, blanco y negro, ya está, mal o bien, nada más. ¿Sí? No, tiene que ver con un desarrollo de ahora neurológico que tenemos otras capacidades para ver más colores, ¿sí? Que blanco y negro. Bien. Hay muchos desdoblamientos de los nombres. Vieron que en las religiones tenemos, ¿no? Sara, Rebeca, Eva. Bueno, observen si tienen esos nombres en la familia, porque son programas duplicados. Se les dice son dobles transgeneracionales, pero son dobles de todas esas historias. Entonces, una Rebeca en la familia va a cumplir el mandato inconsciente de ese diseño y de ese programa, ¿sí? Una Eva en la familia va a tener ese programa, lo va a tener inconsciente. ¿Por qué? Porque estamos agrandando ahora la familia. Ya la familia ya no es solamente los abuelitos. La familia, si en el inconsciente, pasado, presente y futuro están en este mismo instante, la familia es todo lo que pasó en la humanidad. Son todas esas Evas, son todas esas Saras, son todas esas Rebecas. ¿Sí? Cristina, ¿no? Son las Cristinas. También son desdoblamientos de ese programa cristiano. Por eso nosotros tenemos que tener así como una... vamos cambiando, porque vamos creciendo. Entonces ahora no tenemos a la Madre María, tenemos a la Madre Cristina, ¿no? Pero viene de ese programa judío-cristiano que nosotros tenemos, que nosotros evocamos y que nosotros votamos. ¿Sí? Preferimos una que otra. Pero como tenemos en cada cultura, tenemos a las 3, vamos oscilando.
Vamos oscilando, ¿sí? Bien. Entonces, en este idioma Java, lo que nosotros tenemos como configurado es muchos valores, ¿sí? Los valores, yo sé que tienen muy buena fama en esta humanidad que hemos construido, pero de alguna manera los valores son paquetitos, ¿sí? Son paquetes de datos que se han configurado en distintos puntos del espacio-tiempo de acuerdo a las personas de esa época, ¿sí? Es muy relativo un valor de mi abuela, de mi tatarabuela o de Rebeca, ¿no? El valor de Rebeca, no sé, era mantener la familia unida y tener todo cocinado y tener todo listo cuando venía el marido, no sé. Ese capaz que era el valor de Rebeca, pero ¿por qué tiene que ser mi valor? ¿No? O el valor de Sara, mantener la familia unida. Pero ¿por qué tiene que ser mi valor? ¿Sí? Entonces, los valores son paquetes de datos que de alguna manera nos van dejando lentos en el espacio-tiempo. Son programas que nosotros obviamente los podemos actualizar, porque yo tengo una computadora que tiene un determinado programa, pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo y ese programa me queda desactualizado? Te dice el celular, bueno, es momento de una actualización, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que ver es poner en revisión y poner en cuarentena todos esos programas, todos esos valores que nosotros tenemos y que no sabemos desde cuándo vienen, desde cuándo están ahí, y quién los colocó, y quién los instaló, y con qué propósito, y en qué espacio-tiempo. ¿Me sirve, no me sirve? Bueno, voy a tomar decisiones online en el mismo instante si me sirve o no me sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísimos valores y este programa matriarcal está constituido por lo que es una matrix cargadísima de valores, ¿sí? Y eso me hacía en otro momento mejor persona. Y no solamente mejor persona, me hacía sobrevivir en la jungla de cemento, ¿no? Me hacía sobrevivir, tener valores y justamente cumplirlos, ser una mujer abnegada, ¿sí? Ser una mujer que se sacrifica. Sacrificación, humilla la acción. Exacto. El sacrificio es la sacralización del esfuerzo, ¿sí? Eso es el sacrificio. Miren, programa biológico, esfuerzo. Sí, un caballo tiene que hacer un esfuerzo, pero sacralizar el esfuerzo, ¿what? ¿No? Bueno, reviso, ¿me sirve o no me sirve a la papelera? ¿No? En el momento lo hago. Abnegación, ¿no? Una madre abnegada. Bueno, sí, en un pasado por ahí, si yo no era una madre abnegada, mi marido me podía hasta llevar a la plaza y matar, ¿sí? Entonces, obviamente, la abnegación me salvó la vida en un pasado. Pero ahora, ¿me sirve o no me sirve? Delete, ¿sí? Bien, soportar, ¿no? Soportar. Exportar a la pregunta. Exacto, soportar, exportar a la pregunta inconsciente. Soportar cosas, no era un valor soportar, no, esta mujer la verdad es que es una mina de fierro, no sabes todo lo que me soporta, todo lo que me banca. ¿What? Es muy común. Es muy común. Gracias por tu valor, pero era el valor de mi abuelita. No, de ninguna manera. Sufrimiento, ¿no? Esa mujer sufrida, esa María, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan las novelas? Eran todas Marías. María, ¿no? ¿Quién era el referente? ¿Quién era la superhéroe? ¿Qué María era la que estaba detrás informando?
¿No? Ahí la tienen, miren, ahí está. Entonces, no nos damos cuenta, pero está plagada la ciudad de estas imágenes. ¿Cómo no nos van a pasar estas cosas? Y las Marías cargan con eso. Total, las Marías cargan con eso. Entonces, ¿qué tiene? Al bebé, es decir, que esa mujer es en tanto y en cuanto sea madre. Si no es madre, no sirve. ¿Sí? Ese es el mensaje inconsciente que tienen las Marías. Entonces, ¿y qué tiene del otro lado un cordero? ¿Qué tiene que ser sumisa? Tiene que ser un cordero para que sobreviva. Exacto. Entonces, todas esas imágenes están cargadas en nuestra psique, en nuestro inconsciente, y el tiempo se abre para que nosotros podamos observar las distorsiones que tienen, ¿sí? Y se van a abrir todo el tiempo que te lo permita la biología. Todo el tiempo que te lo permita la biología, de nuevo, again. Bueno. Sumisión, ¿no? Esa mujer sumisa, esa mujer de su casa, esa mujer que la verdad es que la amo porque es tan sumisa, se banca hasta los cachetazos. Se banca todo esta mina, es una mina de fierro. Con esa me quiero casar. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, todos estos valores de este idioma Java constituyen a estos arquetipos. Los arquetipos no son un paquetito de algunos arquetipos, no. Por ejemplo, los próceres que nosotros tenemos son arquetipos. Son arquetipos. Cuando nosotros vamos a una plaza y tenemos un busto, exacto, son arquetipos, nos están informando. El tema es, ¿yo actualizo esta información o no? ¿O me dejo operar por ese valor inconsciente que me abre el tiempo en una experiencia determinada? ¿No? Bien. Unión. La unión de la madre. ¿No? La madre tiene que mantener unida a la familia. Y cuando no mantiene unida a la familia, es una mala madre. Exacto. Pero desde la lógica sabemos que lo que une, separa. ¿Sí? Lo que une, separa, porque es una unidad, la unión y la separación. Entonces, cuando vos, el domingo, ¿no? El domingo, decís, estás en tu casa y decís, ay, no, le voy a llamar a aquellos para que vengan a comer, porque tenemos que ser una familia unida. Olvídate, esa es la galletita para que después veamos un conflicto en la mesa, en el almuerzo, y alguien se queda atragantado. Bueno, ahí está, la unión y la división son una unidad. Si vos querés unir, un aspecto tuyo quieres separar, ¿sí? Y están vinculados, ¿sí? Bien, la perfección, ¿no? ¿Qué es María? ¿Cómo es María Virgen? Es pura, es inmaculada. Entonces, claro, no queremos ser las madres perfectas, y no nos permitimos el error. Entonces, tenemos en la consulta muchísimas madres con una culpa tan grande por no ser la perfección que, bueno, realmente es muy fuerte no poder asumir el error como algo que me va a expandir la conciencia y que luego va a ser trascendido. Es muy fuerte no ver al conflicto como una oportunidad de trascender tus imperfecciones, ¿sí? No para ser perfecta, sino para seguir actualizando todos estos valores anquilosados de mamá, de papá, que ya no more. Bien, y bueno, la fidelidad, ¿no? La fidelidad tiene su aspecto lineal y su aspecto no lineal. Yo puedo ser fiel a mi marido, ¿sí? Pero soy infiel a mí misma, ¿sí? Siempre tenemos esta dualidad que es parte de una unidad. Entonces, esa fidelidad que se nos pide
es una fidelidad al clan familiar también. ¿Sí? Entonces, yo soy fiel a mi marido, soy infiel a mí, y encima soy fiel a mi clan familiar, soy fiel a mi abuelita, que le pegaban, pero era muy buenita, y no importa. Y después, yo también, pero mi abuela así llegó hasta los 90 años. ¿No? Entonces, lo tenemos como un valor a la fidelidad. Y esa fidelidad nos abre el tiempo en una infidelidad hacia nosotros mismos. ¿Sí? Porque como les decía previamente, antes estaba configurado en grupos, cuando veíamos el átomo concreto. Entonces, uno tenía que ser fiel y de alguna manera creaba el adentro y el afuera, el ellos y nosotros, ¿sí? Entonces, las tres religiones más importantes que fomentan la unión dentro de la familia, fomentan la división fuera de ella. Ahí vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Estamos todos? No. Falta. Bueno, para terminar con la lógica del clan familiar y después ir hacia las antenas biológicas no vivas, quiero compartir este aspecto de la familia, este aspecto de la lógica del clan familiar, que tiene que ver con la pobreza estructural. ¿Sí? La pobreza estructural. Cuando me pongo a desglosar la palabra pobreza, me viene que es el pobre de la Z a la A, ¿sí? Como vimos en el abecedario que están las 27 frecuencias, bueno, cuando yo miro, la Z es el futuro y el pasado, el alfa y el omega, o el omega y el alfa, ¿sí? En la pobreza están todas las frecuencias, están las 27 frecuencias. Pero ¿qué pasa? Como toda frecuencia, dijimos ayer que es un instante. Una frecuencia es un número y un número es un instante. Es decir que yo puedo ir atravesando cada instante, cada frecuencia de la pobreza. Y de hecho todos vamos a vivir o vamos a explorar la pobreza en alguno de los instantes, en alguna de las frecuencias. ¿Sí? Podemos explorar una pobreza en el plano 1, una pobreza en el plano 2, una pobreza en el plano 3. Cada uno sabe en dónde, cómo, cuándo y por qué tiene una pobreza. ¿Sí? Pero como están todas las frecuencias, lo que me dice es esto: no hay una única pobreza. No. Hay muchas frecuencias de la pobreza que pueden estar en esta sincronización, haciéndonos abrir el espacio-tiempo. Podemos hablar ahora de la pobreza del plano 1, que es la más tangible, es la más visible, es la que más nos genera carga, ¿sí? Y está esa carga como una mochila en cada lógica del clan familiar. Esa carga, si no se pudo metabolizar en algún punto del espacio-tiempo, está generando una presión, ¿sí? Una presión que va a buscar en algún momento la forma de ser descargada. Como dijimos, carga y descarga, ¿sí? Muchas veces tenemos que ver la pobreza in situ para poder observarla, porque está en el inconsciente y necesito verla. Por eso cíclicamente nosotros vamos entrando en crisis económicas a nivel individual, a nivel global, a nivel país, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser las oportunidades de yo poder observar mi pobreza estructural. El tema es cuando van pasando las crisis y yo no tomo el potencial de desmantelar mi pobreza estructural. ¿Por qué? Porque tengo una negación con la pobreza, porque no la quiero ni ver, ni de cerca, ¿sí?
veo un indigente en la calle y le cruzo para la mano enfrente. ¿Sí? Porque me genera carga, porque no la puedo metabolizar, es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, puedo tener un rechazo o una atracción respecto de la pobreza, pero en cualquiera de los dos aspectos estoy en divergencia. ¿Sí? Porque estoy rechazando la pobreza porque la tengo inconsciente y no la quiero reconocer, y si la estoy atrayendo permanentemente es porque la estoy haciendo concreta, pero no estoy asumiéndola de manera abstracta. ¿Sí? Entonces, mucha gente hace este proceso, que en un momento fue muy válido, de ir a lugares pobres, a hacer servicio, para poder asumir esa pobreza. Entonces, es un ejercicio, pero también es un instante. No es exacto, es un instante, no es para quedarse a vivir enamorada de la pobreza, no, porque tiene que ver con un instante del espacio-tiempo. Cuando yo observo, integro esa pobreza, lo suelto, lo derivo y paso a otra instancia. ¿Sí? ¿Cuándo se hace muy larga la exploración de la pobreza? Cuando yo tengo una incapacidad para actualizarme. ¿Sí? Porque la pobreza tiene que ser un estado temporal, no permanente en las personas. Y hablo de toda la pobreza, de todos los planos. ¿Sí? Si me quedo mucho tiempo, quiere decir que yo no me estoy actualizando. Y eso es lo que muchas veces nos genera carga de la pobreza. A veces no es en sí mismo la pobreza, sino la falta de actualización de ese receptor. Me está mostrando en mí mi falta de actualización. ¿Sí? Entonces lo rechazo, me genera carga, no me gusta. Entonces, globalmente, como saben que a mí no me gusta la pobreza, me manipulan metiéndome imágenes de gente pobre, de gente indigente, y él es el cuco, parece. ¿No? Parece como que fuera el fantasma de la ópera acá. Claro, pero tiene que ver con esa pobreza no asumida, porque si nosotros asumimos la pobreza, no le vamos a tener miedo y no nos van a poder manipular con eso. ¿Sí? No hay ningún cuco con la pobreza, no hay ningún problema porque yo sé que lo voy a vivir, pregunta, respuesta, y lo derivo y lo suelto. ¿Sí? Bien, entonces, cuando sumo, pobreza me da 87. ¿Sí? Dijimos que error era 7,8 y ahora pobreza es 8,7. Entonces, ¿qué? La pobreza es el error de futuro a pasado, de la Z a la A. ¿Sí? Y microbio también me da 8,7. Entonces, cuando rechazo la pobreza, rechazo también esa microvida. ¿Sí? Rechazo lo que está en micro en la vida, que está sucediendo, que nos está sucediendo, y de nuevo, ese rechazo me genera una biologización o una enfermedad, porque hoy en día tenemos enfermedades por ser tan higiénicos, ¿sí? Mundialmente, exacto, tenemos un rechazo a la microvida, no sabemos que somos la microvida, entonces nos enfermamos porque nuestro sistema inmunológico no está lógico, ¿sí? En realidad nuestro sistema inmunológico es un gran sistema de reciclado, y los microbios lo que hacen es reciclar la información. No es un enemigo el microbio donde yo me tengo que defender y tengo adentro mío limpio con la lancita que viene, con la ametralladora, no sé, esas imaginaciones que tenemos de lo que es un sistema de defensas. Fue colocada esa palabra en un momento espacio-temporal en donde nos teníamos que defender de todos, porque teníamos que gestionar nuestro territorio, ¿sí? Y cuando yo me quedo atrapada en ese pasado de defensa, siempre voy a estar poniendo una defensa, ¿sí? Con el microbio, con el pobre. Y lo que estoy haciendo es
distorsionando mi sistema de reciclado, que es el sistema inmunológico. Es un sistema de reciclado, no es para detectar los malos y que hay unos que son malos y otros que son buenos y hay que enfermedades malignas y benignas. No, eso es del pasado, de otro espacio-tiempo. La actualización que estamos haciendo ahora es de asumir que somos una unidad con la vida, desde la microvida hasta la macrovida. Entonces, no puedo estar conectada con el sol y con el Dios y con los astros y con el universo. Estoy con la macrovida, pero a la microvida no le doy ni bolilla. No me gusta la microvida, ¿sí? Tiene un propósito la microvida. Cuando no veo el propósito de la microvida y no veo el propósito de la pobreza, es cuando se generan las enfermedades en el sistema inmunológico o en el sistema social. ¿Sí? Porque una cosa es asumir la microvida o asumir la pobreza, y otra cosa es generar pobreza todo el tiempo, ¿no? Cultivarla. Hacer un culto a la pobreza, cultivarla, ¿no? Eso es otra cosa, yo ya me salí del eje. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Entonces, me gusta esta analogía de pobreza y de microbio, porque están íntimamente vinculadas por ese 8-7. ¿Qué hace el microbio? Sincroniza todas las frecuencias de algo y lo deshace. Gracias a los microbios nosotros en verano no tenemos las hojas que teníamos en el otoño en el suelo. ¿Sí? Procesaron toda esa información y nosotros tenemos una vereda limpia. Obviamente se tomaron su tiempo, hicieron su proceso. ¿Sí? Lo mismo pasa con la pobreza, en cualquiera de los aspectos. Está haciendo un proceso de ralentizado de esa información que viene a muy alta velocidad. ¿Sí? Entonces, hoy decíamos, bueno, la violencia es cuando yo no puedo ralentizar. Bueno, los microbios me van a hacer ralentizar lo que yo no puedo ralentizar. ¿Sí? Por eso las biologizaciones que tienen que ver con infecciones son eso, son poner a unos agentes a masticar, a metabolizar todo lo que yo no pude metabolizar acá. No pude, ¿sí? Es muy interesante porque esta analogía que tenemos en el cerebro para el intestino, en donde el intestino es el lugar que nosotros tenemos más microbios de nuestro cuerpo, es justamente como esas circunvoluciones que necesitan un reciclado constante. Acá es un reciclado abstracto. En los intestinos es un reciclado concreto. En cualquier caso, es la metabolización de la información. Por eso el cerebro tiene el mismo propósito que el intestino, metabolizar información. ¿Y le tiene la gripe? Sí. Bueno, cuando se dan epidemias, son conflictos globales. Son conflictos que ya dejó de ser a uno, ya es un conflicto global, que lo tiene un conjunto de gente, tiene el mismo conflicto. ¿Sí? Por ejemplo, con la tuberculosis. Exacto. La tuberculosis que atacó después de las guerras tenía que ver con este miedo a la supervivencia. Entonces, luego de la guerra viene el shock biológico de me voy a morir, o durante la guerra están en el conflicto activo de me voy a morir, me van a matar mañana, me van a matar pasado. No me matan, supero la fase activa y luego se pone la fase de resolución del conflicto, que son los microbios en el sistema respiratorio, los pulmones, ¿sí? Porque están generando, están procesando esa información en donde yo le dije a mi pulmón que
me iba a morir, no iba a respirar más. Entonces eso generó una cápside, generó una información que hay que procesar, ¿sí? Por eso ahí está todo el proceso de todos los microbios. En todas las biologizaciones de microbios vas a encontrar esto. Hay cosas que necesito procesar, ¿sí? Entonces vienen los agentes, ¿no? Los SNIT, vienen a procesar. ¿Sí? Claro, porque podríamos no haber contagiado. Si yo me contagio, hay un permiso de mi sistema inmunológico a que eso suceda, ¿sí? Siempre hay un permiso inconsciente, porque nosotros tenemos muchas personas que viven permanentemente llenas de microbios y no se enferman. Entonces, soy yo el que le doy permiso a ese microbio para que entre, como hablábamos ayer, las meninges, ¿sí? En la meningitis, bueno, ya es acá el microbio, ¿sí? Ya estoy permanentemente haciéndole caso, por ejemplo, al chisme, haciéndole caso a lo que dicen en vez de a lo que yo digo, ¿sí? Hay mucha información que no se procesa, entonces viene el microbio para ayudarme a procesar lo que yo no puedo procesar. ¿Por qué no puedo procesar? Porque no tengo circuitos, ¿sí? Porque no tengo ganas, porque hago negaciones, porque hay mucho dolor en algunas situaciones. Hay muchas formas de no procesar la información. Y en los niños siempre, hasta los 7 años, son los conflictos de los padres. ¿Sí? Siempre hasta los 7 años. Bien, me gusta esta analogía con la pobreza y la política. ¿Sí? Pobreza, política. Es decir que la política trae la pobreza estructural no asumida. No se asumió la pobreza, entonces, por más que nosotros digamos, bueno, viene era un microbio, era un microbio, venía de la pobreza, ¿no? Y mira ahora lo que llegó a ser presidente, ¿no? Bueno, sí, bárbaro, pero ¿hizo el proceso de metabolización de esa pobreza o lo va a hacer cuando llegue a presidente? Eso es lo que yo le preguntaría, ¿no? ¿Usted, señor, metabolizó la pobreza, la procesó, la digirió bien? ¿O todavía le quedan observadores para derivar cuando llegue a ese momento de poder? Porque eso es lo que está pasando. No se asume la pobreza, entonces llega un momento, tengo todo y no me alcanza, y quiero más. Política, pobreza. La política trae consigo la pobreza, ¿sí? Pero tiene que asumirla, exacto, tiene que asumirla. Entonces yo digo, política es la pobreza estructural del paleolítico, ¿sí? De la edad de piedra. Lítica es piedra, lítico es piedra. Entonces, viene atrayéndolo desde la edad de piedra a esa pobreza. Entonces se endureció tanto que ya no hay ni microbio que lo digiera. Es muy fuerte, ¿sí? Es muy denso. Entonces, la política tiene que ser un proceso de metabolización de la pobreza. Si funciona en ese dispositivo, en esa frecuencia va a funcionar la política, porque de alguna manera es el programa biológico a la pobreza, la política. ¿Sí? Yo me hago político porque tengo pobreza no asumida mía, de mi clan, de alguien, de alguno que quedó ahí, que se murió de hambre. Exacto. Exacto, pero validan como se enquistan en esos lugares, porque en realidad, como dijimos ayer, no hay una independencia de la lógica del clan familiar monárquico. Entonces yo me quiero quedar mucho tiempo en la posición esa. Entonces no hay una renovación, no hay un 8 que esté sincronizando, porque lógicamente la democracia tiene una lógica, que esté dividido justamente en 3 poderes,
que el poder lo tenga el pueblo, sí, bárbaro. Pero ¿qué pasa acá? No hay una lógica, no hay una democracia lógica, hay una democracia concreta. Entonces, no estamos pudiendo hacer pasar por los tres poderes abstractos la información. ¿Sí? Entonces tengo que ver el poder de mi día, el poder de mi clan, el poder de mi transgeneracional. Entonces termina teniendo poder mi transgeneracional y me deja ahí, me deja atrapado en esa pobreza estructural que me hace robar. Porque robar es pobreza, no asumida. Lo mismo, pero es pobreza no asumida. El pobre que se compra una zapatilla de colores y con coso es lo mismo que ese rico que se compra un Audi y sale a dar vuelta a la plaza. Es pobreza estructural no asumida. Lo mismo en diferentes frecuencias. ¿Sí? Entonces, estamos en el poder, la pobreza no asumida. Poder, política, pobreza. ¿Sí? Entonces, como tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la infraestructura, lo que nosotros vemos y vimos en este último tiempo, que los casos de corrupción más grandes se vieron en Odebrecht. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de las estructuras edilicias de todas las ciudades, de todos los países de Latinoamérica, que somos los que todavía tenemos acarreando la pobreza estructural. Entonces, no es casual que sea en este lugar, en esta área del gobierno, que son los arquitectos, los ingenieros, los que tienen una corrupción. No es casual. ¿Por qué? Porque la corrupción es estructural, porque la pobreza es estructural, no tiene que ver con si yo tengo o no tengo dinero en este espacio-tiempo. No. Viene de atrás, viene de la estructura. ¿Sí? Entonces, veíamos que el ataque a las Torres Gemelas, que fue el 11 del 9, 119, el propósito de ese 1-1, de ese plano 1 que nosotros somos, tuvo que ser desmantelado completamente con esas torres. Esas torres son el reflejo de cómo se ha construido un país, Estados Unidos, Código 1, en base a la pobreza no asumida. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Quién trae la pobreza a América? La inmigración. La inmigración que no asumió la pobreza en Europa, en su país. Exacto, porque la gente, nuestros ancestros, eran los que más complicados económicamente estaban, ¿sí? Salieron, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No se daban cuenta porque no había tiempo para darse cuenta en ese momento porque lo que urgía era la alimentación. No se dieron cuenta que estaban escapando de la pobreza y la pobreza nos quedó abrochada en el inconsciente. Entonces, los dos individuos que tuvieron que volver al centro, los dos unos. Exacto. Los dos unos que se pusieron un 0, el 11. El 9 bajó como un rayo y le puso un gran 0. ¿Por qué? Porque dijo, hay que construir la riqueza, pero no desde la pobreza. ¿Sí? Lo mismo pasó en 11, lo mismo pasó en la sede de la AMIA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta inmigración, que como digo, es de todos los pueblos, pero en este caso es de los judíos. Exacto, está ahí. Entonces nosotros ahora cuando vemos la lógica podemos ver la historia desde el futuro. Y podemos ver qué fue lo que por qué nos pasó esto. ¿Sí? 11 en Argentina, en Buenos Aires, 11 es un lugar en donde hasta hace muy poco era permanentemente manteros, vendedores, era, wow, por momentos, y José vivía ahí, por momentos era muy fuerte ver la pobreza estructural como piso
Pero ¿qué pasa? Pero de alguna manera había como una gran fidelidad a esa pobreza, ¿sí? Había una gran fidelidad a esa pobreza. Entonces, la estructura de la riqueza tiene que ser construida cuando yo ya le puse un cero a esa pobreza.